Buen día, mi nombre es Gloria Pineda, soy estudiante de la carrera de enfermería. Yo les voy a hablar acerca de la enfermedad del Alzheimer. Para empezar, vamos a ver qué es el Alzheimer. Dice que el Alzheimer es una enfermedad de demencia degenerativa primaria. Se caracteriza por la presencia de trastornos de memoria iniciales y típicos que comienza de manera insidiosa y evoluciona progresivamente. Cuando dice de manera insidiosa es que el paciente no percibe que está teniendo esta patología, y progresivamente es cuando es una enfermedad que no tiene todas sus manifestaciones de un solo, sino que es a raíz que el paciente va avanzando en su edad. ¿Verdad? Una historia breve de la enfermedad del Alzheimer dice que esta enfermedad se remonta desde el año 1901 y la descubrió el neurólogo psiquiatra Aloysius Alzheimer. Es de ahí donde viene su nombre, el Alzheimer, porque fue él quien la descubrió. Él es Aloysius Alzheimer. Ella es la primera paciente donde él pudo definir los signos y los síntomas del Alzheimer, ¿verdad? La epidemiología del Alzheimer es la enfermedad degenerativa del encéfalo más frecuente e importante, y es de un impacto social enorme, ¿verdad? Es la demencia más frecuente en la población geriátrica, representando de un 50 a un 60% de todas las demencias, ¿verdad? Se menciona que la tasa mundial es de un 35.6 millones de personas a nivel mundial. Dice que cerca del 60% de ellas viven en países de bajos recursos. La proyección indica que se producirá un incremento de un 71% para el año 2050 a nivel mundial. Dice, el mayor incremento se dará en las poblaciones de escasos recursos, particularmente en América Latina. Y quien más que Honduras no se queda atrás. Dice el doctor Carlos Humberto Medina, neurólogo del Hospital Escuela Universitario, indicó que no existe una cifra exacta de hondureños que padezcan la enfermedad, pero se aproxima a las 50.000 personas. Muchos pacientes no son atendidos por sus familiares, no son atendidos porque sus familiares atribuyen que la falta de memoria es por la edad, y esto es algo muy erróneo, que puede tener cambios no sabiendo que esto es una condición bastante grave, porque muchos de sus familiares no saben cómo actuar o qué hacer en estos casos. La etiología del Alzheimer. Dice que la enfermedad del Alzheimer es multifactorial. Se estima que se producen por una combinación de susceptibilidad genética sumada a la exposición a factores ambientales donde interactúan factores de riesgo y factores protectores en una ventana temporal prolongada y con un efecto diferente a la carga genética, ¿verdad? Dice que la carga genética los factores de riesgo de la carga genética y los factores ambientales, se ve la gran diferencia, que dice que la carga genética no es tanto, porque solo es un 5% de probabilidades que el paciente pueda desarrollar lo que es la enfermedad del Alzheimer, pero los factores ambientales es un 95%. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces nuestros estilos de vida, ¿verdad?, son los que nos llevan a padecer la enfermedad del Alzheimer. Tratamiento farmacológico. Dice, en la actualidad no existe una cura para el Alzheimer. No obstante, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar sus síntomas durante algún tiempo, especialmente en la primera etapa de la enfermedad. Algunos tratamientos ayudan a controlar la agitación, la depresión o los síntomas psicóticos.
como alucinaciones, delirios, ¿verdad? Que estos son los primeros síntomas que las pacientes presentan. Los tratamientos comúnmente prescritos incluyen inhibidores de colinesterasa, inhibidores de la glutamato y la combinación de medicamentos y la intervención no médica, ¿verdad? Tanto la ingesta de los medicamentos como la intervención no médica son muy importantes porque esto permite que el paciente tarde más la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Los fármacos junto con la comprensión del familiar en base a la patología del paciente son muy esenciales para un paciente que esté presentando los signos y síntomas de la enfermedad del Alzheimer. Los inhibidores de la colinesterasa retardan la degradación metabólica de los acetilcolina y proporcionan una fuente adicional de este componente químico para la comunicación entre las células. Esto ayuda a retrasar la progresión del deterioro cognitivo y puede ser efectivo para algunos pacientes entre las primeras fases e intermedias de la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Algo otro de los medicamentos que podemos mencionar, ¿verdad? Tiene su nombre original y su nombre genérico, ¿verdad? La razandine, su nombre genérico es la galactamina. El excelon, su nombre genérico es la ribestimina. Erixep, su nombre genérico es la donipecil. La Conex, su nombre genérico es la tacrina. Y los inhibidores de glutamato, su nombre es la memantina. Y la combinación de medicamentos, encontramos lo que es la nactaciri, una combinación de fármacos que contiene tanto de nepecil y memantina. Los exámenes laboratoriales, los análisis laboratoriales, podemos encontrar lo que es la biometría, la química sanguínea que incluye el ácido úrico, electrolitos, perfil de lípidos, pruebas de funcionamiento hepático, exámenes generales de orina, esto para descartar o netamente ya tratar lo que es una patología del Alzheimer. En caso de demencia, deberá realizarse un estudio de imagen como la tomografía computada de cráneo y, si es necesario, una resonancia magnética del encéfalo, además de pruebas de función tiroidea, niveles de ácido fólico, niveles de vitamina B12 y en casos específicos seleccionados en base a la historia clínica, tamizaje para las drogas, metales o toxinas, y deberá aplicarse un instrumento para la evaluación de depresión, ¿verdad? Estos exámenes se hacen más que todo cuando el paciente ya presenta algo que el personal de enfermería puede percibir que no está dentro de los parámetros normales de un paciente normal, ¿verdad? Algunas de las complicaciones que la enfermedad del Alzheimer puede experimentar son olvidar cómo responder adecuadamente. A veces hay personas que caen en un silencio absoluto porque se les olvida qué responder o también se les olvida hasta cómo hablar, ¿verdad? Sufren de frustración por sus limitaciones, ¿verdad? El mismo temor o la misma angustia o la misma imposibilidad de cómo expresarse, ellos tienden a tener reacciones tanto agresivas como depresivas, aislamiento, ¿verdad? Son muchas las formas en como un paciente puede
frustrarse por sus limitaciones, el malentender lo que está pasando. A veces cuando el personal de enfermería le va a dar un medicamento, ellos lo pueden interpretar como que lo quieren envenenar. Cuando el personal de enfermería o el cuidador los está bañando, creen que es una agresión. Ellos olvidan totalmente el mundo objetivo que los rodea, ¿verdad? No se pueden comunicar, no pueden comunicarse porque se les olvida lo que es hablar o cómo expresarse. Todo esto son algunos de las cosas que ellos expresan, de que ellos manifiestan, ¿verdad? En estos casos la intervención no médica puede ser apropiada, la que pueda incluir como ser, crear un ambiente tranquilo para el paciente y así evitar el ruido o las distracciones. Un paciente con la patología del Alzheimer no puede escuchar música estridente, pero no eso quiere decir que no la puede escuchar. Incluso entre los factores, entre las recomendaciones que se dan, se recomienda una música suave, una música relajante. No pueden haber gritos, porque ellos tienden a cambiar su humor, a tener reacciones que puedan afectar su integridad física, ¿verdad? Mantener un mínimo de cambios en la rutina. Por ejemplo, a estos pacientes, si se les va a bañar a las 9 de la mañana, a esa misma hora se les tiene que bañar. Si se les va a dar la medicina, se tiene que dar a la misma hora. No quiere decir que no, que hoy no lo voy a poder bañar, que lo voy a bañar en la tarde, porque ellos tienden a tener reacciones más que todo negativas y pueden malinterpretar, como antes mencionábamos, estas cosas. Pueden sufrir cualquier otra alteración. Monitorear regularmente la comunidad personal del paciente. Esto es muy importante, porque a veces nuestros hogares o la familia con el que el paciente está conviviendo, el hogar está moldado a personas que no están enfermas. Entonces estos pacientes normalmente se tienen que aislar porque requieren de un ambiente cálido, requieren de un ambiente ordenado donde se limite a las necesidades del paciente. Las acciones primarias del personal de enfermería deben incluir una atención no solo al paciente, sino a toda la unidad familiar, porque toda la familia con la que el paciente puede ser los hijos, las tías, los hermanos, tienen que estar involucrados en lo que es el cuidado del paciente y vigilancia del paciente. Es de vital importancia en la intervención de enfermería es el control de los síntomas conductuales y psicológicos en los pacientes con la demencia. Cuando dice es de vital importancia la intervención de enfermería en el control de los síntomas, quiere decir que nosotros tenemos que llevar por escrito el desarrollo que el paciente ha tenido con los cuidados que está recibiendo, ¿verdad? La seguridad de estos pacientes, otro objetivo cardinal a tener en cuenta en estos pacientes. Y cuando habla de seguridad, es que, por ejemplo, el lugar, el entorno donde ellos están no debe de tener cosas u objetos que puedan ser objetos de agresión para él. Por ejemplo, no deben de haber cuchillos, no deben de haber escobas, cosas que puedan dañarlo, o un mueble o una silla nueva, ¿verdad? Son cosas que deben de cuidarse. Es importante destacar que a la hora de realizar un plan de cuidado debe de ser dinámico, o sea, adaptable a los cambios o nuevos síntomas que se presenten en la evolución de la enfermedad. Interactivo, paciente, cuidador y familia y enfermera. Establecer un compromiso para la atención de los diferentes estadios de la enfermedad y lograr el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida del enfermo y de la familia. Porque si nosotros nos dirigimos solo a los cuidados del paciente y dejamos por un lado lo que es el cuidado de la familia, esto puede llegar como a aislar el objetivo, que es
de darle el mejor bienestar al paciente. Por eso cuando se va a formular el plan debe de ir incluido el plan para la familia y el plan para el paciente y estos dos se deben de fusionar, deben de ser compatibles para garantizar al paciente lo que es un bienestar de él. Dice, la continuidad de las visitas de seguimiento deben incluir lo que es la evaluación de la conducta afectiva, ¿verdad? La conducta que el paciente está teniendo, la conducta que el familiar está teniendo y que cómo él está reaccionando afectivamente a su familia, la familia viceversa al paciente. Detección de cambios en la evolución de la demencia. Por ejemplo, si el paciente antes hablaba, si el paciente ahora ya no habla, todo eso uno tiene que irlo evaluando. Si el paciente se está comunicando o si el paciente no se comunica, ¿verdad? Si el paciente comunica que tiene hambre, si el paciente comunica que quiere ir al baño, todo esto uno lo debe de ir anotando en lo que es el plan de cuidado. La evolución de los tratamientos la evaluación de los tratamientos farmacológicos específicos o sintomáticos de la demencia, uno debe de tener mucha vigilancia en los beneficios que éste está teniendo, en la tolerancia o tolerabilidad que el paciente está teniendo a estos fármacos y los efectos adversos que el paciente está experimentando por estos medicamentos. Muchas veces los medicamentos pueden traer deshidratación, diarrea, estreñimiento y el personal de enfermería tiene que accionar en base a estos efectos que estos tratamientos le producen al paciente. Respecto a la dignidad y a la autonomía de las personas y defensa de sus derechos, el personal de enfermería tiene que estar muy vigilante que la dignidad y la autonomía del paciente no se vea afectada. Muchas veces también tenemos que defender lo que son los derechos del paciente, porque muchas veces los familiares quieren aprovecharse de la enfermedad del paciente para excluirlo de muchas cosas, ¿verdad? Entonces uno debe de estar vigilante a eso. Detección de maltrato u otros problemas. Por ejemplo, el personal de enfermería tiene que evaluarlo físicamente al paciente, ¿verdad? Porque de repente ellos pueden tener lesiones y uno tiene que indagar tanto en la familia como en el mismo paciente, si este lo permite, ¿verdad? Cómo él se hizo esa abrasión. O algo otras situaciones es de que de repente en la familia hay personas que no aceptan la enfermedad del paciente y tienden como a confrontar al paciente, ¿verdad? Y alterar alterar los nervios o alterarlo todo a él y esto puede hacer que la enfermedad progrese, ¿verdad? La evaluación evaluar la sobrecarga del cuidador. Esto es muy importante porque muchas veces, que la tía tal se va a hacer cargo del tío tal. Entonces el resto de la familia solo le deja el cuidado a una persona y esto no debe de ser así porque esto ya no va a ser un enfermo, sino que van a ser otros enfermos porque la carga de cuidar a un paciente es mucho, ¿verdad? Entonces ellos tienden a tener problemas emocionales o de distintas formas, ¿verdad? El segundo nivel de cuidado de enfermería se basa principalmente en la necesidad de llevar a cabo un plan de cuidados individualizado para los pacientes con la enfermedad del Alzheimer, utilizando los procesos de atención de enfermería como ser el PAE, basado en la taxonomía de Nanda y Nick. Esto nos permite a nosotros tener un control de lo que son las actividades que se le van a realizar al paciente, cuáles son sus necesidades del paciente, que como enfermería, como profesionales de enfermería, qué podemos hacer para garantizar el bienestar del paciente, para que su calidad de vida sea la mejor dentro de las condiciones que el paciente está,
¿verdad? Uno de los objetivos específicos será el de mejorar la calidad de vida relacionada con la salud del paciente, que es aquella que subjetivamente refiere el paciente en la salud que el paciente percibe. Con enfermedades de Alzheimer, sea cual sea la fase de la enfermedad que se encuentre, es muy importante que el personal de enfermería le ponga mucha atención a lo que es la higiene del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente ya no puede él, ¿cómo se dice? Ya no se puede bañar, ya no se puede cambiar, ya no se puede ver su piel, su cuerpo, ya no tiene entendimiento de eso, porque normalmente ya no tienen ningún razonamiento de sí mismo. La alimentación es muy importante, ¿por qué? Porque a muchos pacientes se les olvida lo que es masticar, se les olvida lo que es tragar, ¿verdad? Entonces muchas veces requieren de intervenciones como una sonda gástrica para poder tener sus alimentos o otros métodos, ¿verdad? La vestimenta. A muchas veces el paciente ya no se puede vestir por sí mismo, ¿verdad? Entonces el personal de enfermería tiene que vestirlo. La incontinencia. Los pacientes con Alzheimer avanzados pierden lo que es pierden lo que vuelven a ser como niños, ¿verdad? Ellos no saben si se defecan o no se defecan, si se orinan o no se orinan. Ellos vuelven a ser dependientes totalmente, son dependientes absolutos del cuidador o del personal de enfermería. La movilidad es muy importante en un paciente que está postrado en una cama. El personal de enfermería tiene que vigilar la piel del paciente, las extremidades del paciente para evitar lo que son las úlceras, porque las úlceras son el principal factor detonante de las muertes, porque hay úlceras, cuando una úlcera no se trata adecuadamente o se evita tener úlceras, hay pacientes que no mueren más rápido porque una úlcera se complica, ¿verdad? El entorno es básico, el entorno es algo que el personal de enfermería ya tiene un conocimiento, que tiene que ser un lugar limpio, ventilado, tiene que tener todos los recursos necesarios para solventar la necesidad en la condición que el paciente se requiere. Y por último, lo que según lo que yo, la revisión de lo que yo leí, los factores que pueden prolongar lo que es la progresión de la enfermedad del Alzheimer son el ejercicio, la buena alimentación, la prevención más que todo, hacerse estudios antes de cualquier cosa, ¿verdad? Hacerse estudios rutinarios anuales, eh, una alimentación viable, vitaminarse, leer, hacer ejercicios mentales. Las personas con un coeficiente intelectual mínimo son las que más padecen la enfermedad del Alzheimer. Bueno, espero les guste y por mi parte esto es todo. Y este es el pequeño mensaje que yo les tengo, que es: Dios te dio un regalo de 86.400 segundos hoy. Has usado uno para decir gracias. Muchas gracias por todo.